Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Cristo dijo perdonad, como os he perdonado. Cristo dijo perdonad, como os he perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Mis amados, les saluda de nuevo el siervo de Jesucristo y siervo de ustedes, con profundo amor, cariño, con gran respeto, deseando el bienestar de todos, la restauración y la reconstrucción de nuestra nación, de nuestra sociedad. Para lo que venimos estudiando la palabra de Dios en una secuencia de salmos que han sido designados en las Sagradas Escrituras y por todos los estudiosos como los salmos graduales, los salmos del regreso. Todo inicia con el pecado nacional. Frente al pecado nacional hay un castigo. Frente a ese castigo, el Señor tiene una promesa para los suyos y les dice: el alma que no es recta, esa alma será la que perecerá, porque esa alma se enorgullece, pero ustedes no van a perecer porque el justo por la fe vivirá. Viene la enumeración, que son los pecados universales y de todas las épocas: el derramamiento de sangre, el orgullo, la vanidad, el acaparamiento, la codicia, la avaricia, los malos deseos, las pasiones desordenadas, la idolatría. El salmista entra en adoración y dice: definitivamente solamente podemos confiar en nuestro Rey, en nuestro Dios, y en Él confiaremos. Cuando se está cumpliendo el tiempo del castigo, claman a Dios,
necesitamos socorro del Altísimo, y ese socorro viene de lo alto, del trono de la gracia de nuestro Dios. Y se empiezan a soñar con ese tiempo hermoso en el que serían libres. Y después de esa libertad, ¿qué habrían de hacer? Habría que reconstruir la ciudad que estaba en ruinas, el templo de Dios que estaba derribado, y reconstruir una sociedad. Y entonces vamos hoy a miramos el Salmo 121, el 126, el 127, el 128. Hoy vamos a ver el Salmo 133, un salmo muy cortico, pero grande en literatura, grande en contenido, grande en poder y grande en promesas. Y es un salmo que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el salmista empieza diciendo mirad cuán bueno y cuán delicioso es, pienso en que él estaba haciendo un llamado de atención al pueblo, porque estaba haciéndoles la observación, o haciéndoles notorio que había algo que era bueno, que era delicioso, que era fragante, que era refrescante y que garantizaba bendición. ¿De qué nos habla el salmista? Con absoluta seguridad nos encontramos en la sociedad personas que agradan a Dios y personas que viven distantes de Dios, aún en la comunidad de los creyentes en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Podemos vernos en el pueblo, podemos ver en el pueblo de Israel, porque hubo una liberación nacional, no solo en aquel momento, sino años atrás, cuando el pueblo fue liberado por mano de Moisés. Y vimos que después de que fueron liberados, el pueblo renegaba y renegaba y renegaba. Y renegaban contra el líder y renegaban también contra Dios. Y a causa de esa murmuración y de esa insatisfacción continua, cuando Dios los estaba cuidando, protegiendo, bendiciendo, no se acordaban de su pasado lastimoso y lastimero, de gran dolor, angustia, látigo y dolor y pan de dolores. Y ellos murmuraban. Eso ocurre siempre porque tenemos una sociedad que se centra más en mirar lo que no es bueno, lo que no es agradable, lo insatisfecho, y la gente mira la mancha y no ve la cantidad de bendiciones. Lo mismo estaba ocurriendo allí. Entonces por eso el salmista les hace notorio y decir: miren, por favor, miren cómo es de bueno, cómo es de delicioso habitar los hermanos juntos. Con absoluta seguridad que allí había un remanente, un grupo que vivía en armonía y vivía en paz. ¿Por qué? Porque eran aquellos que hacían la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios tiene la protección de Dios, tiene el favor de Dios. Entonces miremos que después de hacerle esta observación al pueblo, les dice: habitar los hermanos juntos en armonía. Observen que es bueno. ¿Y qué significa bueno? Es aquello que tiene cualidades agradables y que es aprobado. Todo esto tiene que ver con la moral, ¿cierto? Porque tenemos un Dios moral, porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo que es delicioso es aquel placer vivo e intenso, aquello que causa placer y deleite, obviamente dentro de las buenas costumbres y de la buena moral y de la ética de la que la humanidad está apartada y ha buscado la satisfacción en aquello pecaminoso, porque el pecado causa deleite,
entonces la gente se deleita por fuera de los parámetros de Dios. Lo que es fragante es aquel olor suave y agradable, y lo que es refrescante, que es la disminución de la temperatura a un estado satisfactorio y agradable. Todo esto, cuando habitamos de esa manera, se garantiza la bendición. Entonces empieza el salmista a hacer la comparación con el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Vamos a mirar un momento esta comparación, este símil que hace el salmista, que habitar en armonía es como el óleo que desciende por la barba de Aarón. Y para esto vamos a recordar o a estudiar por un breve instante lo que significa el óleo. El óleo es el aceite, y el aceite vemos en Éxodo capítulo 30, el aceite de la santa unción. En el Antiguo Testamento se ungía. ¿A quién se ungía? Se ungía al rey, se ungía al sacerdote y se ungía al profeta. Eran los tres ministerios. El rey era el encargado del gobierno, el sacerdote de los oficios sagrados en el tabernáculo, y el profeta era el encargado del ministerio de la palabra. Por eso había unas escuelas de profeta, hablamos en alguna ocasión, que Samuel había establecido. Entonces, cuando se iba a hacer la santa unción, primero hablamos de la preparación del aceite en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la unción es de otra manera, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Puede utilizarse simbólicamente el aceite, pero no es indispensable, porque el Espíritu Santo está simbolizado en el aceite, pero el Espíritu Santo viene en la persona del creyente cuando esta persona se rinde, le invoca y adora al Rey. En Éxodo capítulo 30 dice, capítulo 30, 22 y siguientes: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Nos dice en el versículo 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre el pueblo. No había lugar a imitaciones. Esto tenía que hacerlo el siervo de Dios, porque se lo dijo Dios a Moisés, y con posterioridad oficio que le tocó a todos los sacerdotes, que era la tribu de Leví, la preparación del aceite de la santa unción. En el Levítico capítulo 8 vemos ya la ceremonia cuando se llamaba al siervo. Dice Levítico 8, versículo 10, para no hacer la lectura, por favor, ustedes lo leen en su casa con detenimiento, todo el capítulo, para que tengan un entendimiento más amplio. En el versículo 10, ya la ceremonia de la unción, dijo: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y más adelante sigue la lectura, que llamó a los hijos para que
también se hiciera lo mismo. Entonces el aceite de la Santa Unción se derramaba sobre la cabeza y nos hablaba de una llenura del Espíritu Santo, porque recorría todo su cuerpo, desde la cabeza, descendía por las barbas, por toda su vestidura hasta el borde. Nos habla de la plenitud del Espíritu Santo, como nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo. El óleo, ese óleo era ese aceite que se derramaba sobre el profeta para ungirlo sobre el rey y sobre el sacerdote. El rocío de Hermón era un monte al sur del Líbano, y el rocío es la condensación del vapor que está en la atmósfera en pequeñas gotas y que se hace en la noche por la disminución de la temperatura, y en la mañana se ve en las hojas y en las plantas. Entonces había un gran rocío que se formaba en las noches, y lo compara con la presencia del Espíritu Santo. Esta era la unción en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar esto, que es lo que ocurre, como nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9, y citando a Isaías el Salmo 45, 7, nos dice: por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. La unción sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo. Jesucristo fue ungido con óleo de alegría, con el aceite de la Santa Unción, más que a nuestros compañeros, y Jesucristo es nuestro gran ejemplo. En el asunto ya práctico para la comparación, como nos dice, es tan bello habitar juntos como es de bella la unción del profeta, del sacerdote o del rey. Únjanse, hagan que se derrame sobre ustedes el aceite de la Santa Unción, postrándose delante de nuestro Dios y pidiendo a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que nos unja, que nos equipe, que nos forme, que nos transforme, que nos moldee, que nos regenere, produciendo en nosotros la capacidad de andar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, esta comunidad venía como peregrina desde Babilonia, y era delicioso. Dios estaba tomando un pequeño remanente de esa comunidad que sabía vivir según la voluntad de Dios, y esa comunidad peregrina se detenía a reflexionar sobre lo favorable de la vida grupal o de la vida comunitaria. Como familia vimos la restauración en el Salmo 127 y en el Salmo 128. Para reconstruir la nación, el Señor nos indica, y recordemos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los edificadores. Y en el Salmo 128 dice que el que teme a Jehová tendrá el pan en abundancia, el alimento espléndido y maravilloso. En su casa su mujer como una planta de olivo que da sombra y fruto a los lados, y sus hijos serán como árboles vigorosos. Entonces nos está hablando de la reconstrucción familiar y de la reconstrucción nacional. Ahora nos lleva al asunto práctico, porque ellos venían viajando de una época de cautiverio, y nosotros saldremos en un momento dado a la cotidianidad, y en esa cotidianidad nosotros habremos de reflexionar sobre lo que es la vida familiar. Hemos de notar familias que están en terrible tormento por discordia, por pleito. Esto ha ocurrido en la antigüedad, en la época en que el pueblo salió de Egipto, en la época en que el pueblo salió de Babilonia, y en todas las épocas, y lo vemos hoy en día.
¿Cuántas familias no se imaginaron nunca que habrían de estar encerradas bajo el mismo techo, bajo las mismas paredes y sin poder salir, y no se soportan? Pero habrá familias dando ejemplo. Ya tenemos comunicación telefónica por redes, pero tenemos que aprender a habitar en armonía. ¿Y qué es la armonía? Es el equilibrio del pensamiento, el equilibrio de acción y de actitud que produce el placer de estar juntos, siempre en un plano de igualdad y de responsabilidad frente a Dios. Un plano de igualdad. Somos iguales ante Dios, aunque hay diversidad dentro de la igualdad. Hemos de pensar, mis amados, cómo estamos habitando. ¿Cómo es la convivencia? ¿A qué vamos a salir? Vamos a salir felices a darle un abrazo a nuestros amigos, parientes y personas que no tuvimos cerca. Pero, mi amado, yo te pregunto, ¿estás abrazando a aquellos con los que vives bajo techo? La convivencia, el tiempo para compartir. O pregunto yo, como ahora en cada habitación hay un televisor, cada uno tiene un computador, cada uno tiene un móvil, un celular, entonces cada uno está en comunicación con los demás, pero estamos compartiendo de esos tiempos y de esos espacios en el día para leer la palabra, para hacer oración o para sencillamente sentarnos a ver una película o un noticiero, cualquier espacio pero fraterno, pero que no nos dé la encerrona. Por favor, mis amados, aprendamos. Si esto no lo hemos logrado, es hora de que nos postremos. Para eso es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos está instando y nos está diciendo mediante este salmo que estar la familia junta, unida y en armonía es tan deleitoso como el derramamiento del Espíritu Santo en el siervo de Dios. Procurémoslo, evitemos los roces, evitemos el silencio duro y lastimoso, porque lastimamos con el silencio. Tengamos una buena comunicación, salgamos de la habitación, vamos un momento a compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con las personas en las que nos tocó estar encerrados por este tiempo. Nos habla sencillamente la armonía del placer de estar juntos y nos habla también esta armonía de que tenemos una responsabilidad frente a Dios. Cada quien ha de responder en una sociedad cuando salgamos a hacer lo nuestro, cuando salgamos ya de esta cuarentena. Es decir, vamos allá, pero preparémonos ahora, porque no podemos salir a lo mismo. Mis amados, si salimos a lo mismo, recuerda que lo mismo fue lo que destruyó la sociedad y llevó al castigo en la época antes del cautiverio de Babilonia, cuando Habacuc se quejaba frente a Dios. Y si volvemos a lo mismo, volvemos al silencio, al resentimiento o a tener mayor amistad con personas de afuera con quienes no debe existir mayor amistad que la que debemos tener en el hogar. Vamos a construir fraternidad y armonía en la sociedad, pero hemos de empezar a hacerlo en el hogar. Para esto nos dice, y nos encontramos lo que nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Colosenses, y nos habla de unos principios de comportamiento, unos que debemos dejar y unos que debemos cultivar. En el capítulo 3, versículo 5 nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vivíamos en otro tiempo, pero esto ya dejémoslo a un lado. Dice, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos
a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces nos está diciendo que para tener una convivencia fraterna, armoniosa, que causa el deleite, seguramente que todos ustedes, mis amados, se han encontrado en algún momento con alguna persona, se sientan a conversar con esa persona y les provoca salir corriendo porque no se la soportan. Y hay otras personas con las que se sientan a conversar y queremos que no se vaya, quédate, sigamos conversando, porque hay personas muy agradables y hay personas altamente desagradables. De lo que tenemos adentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces llenémonos de la palabra de Dios, pero la gente no quiere oír, la gente no quiere oír. Como dice el Señor Jesucristo, le decía al pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisieron? Asimismo lo dice la palabra del Señor vez tras vez en el Nuevo Testamento. Tenemos todos una responsabilidad frente a Dios. Tenemos una unidad. La unidad es el cuerpo de Cristo, pero tenemos una diversidad. En esa unidad y en esa diversidad hemos de tener un comportamiento aprobado, agradable, conforme a los valores establecidos por nuestro Dios. No son valores establecidos por la sociedad, porque la sociedad ha querido establecer unos valores que son disvalores, que son negación y aprobación de la buena moral. Van contra los principios de Dios y sabemos que esto está lleno en este momento se ha olvidado de la palabra de Dios. Entonces, las cosas que tenemos que dejar las dice allí el profeta y el apóstol San Pablo, y en el versículo 10 nos dice: revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vimos que Jesucristo fue ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros, nuestro gran ejemplo. Hemos de ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero hemos aprendido la mansedumbre, hemos aprendido la humildad, o somos intocables y conmigo nadie se mete y no me abra los ojos, y hay que tener orgullo y hay que tener dignidad y a mí me tienen que respetar. A mí me respeta. El respeto no se exige, el respeto se gana. Nos dice entonces en el versículo 12 la manera positiva. Ya vimos la manera negativa. Deja todas estas cosas que no sirven sino para dañar y deteriorar la sana convivencia y la armonía entre los hermanos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces nos está diciendo, no tenemos tiempo para explicar y dar el significado de cada una de estas palabras, de mansedumbre, de paciencia, de humildad. Aunque no demos una definición, todos la conocemos y sabemos su significado. Nos dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Algunos están predicando que no se puede vestir de una o de otra manera, la mujer no se puede poner blue jeans, no se puede mutilar, cuando la Biblia nos habla es de una vestimenta superior y es la interna. El resultado de hacer las cosas a la manera de Dios está en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis amados en un solo cuerpo, y será agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo que estamos viendo. Tenemos la paz de Dios para poder habitar en armonía, y si tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, la vamos a transmitir, no vamos a transmitir el conflicto. Entonces, mis amados, en esa diversidad nosotros nos encontramos en que tenemos unidad, somos la unidad del cuerpo. Somos la unidad del cuerpo, pero no estamos en la unidad frente a Dios.
Es la homogeneidad que es indivisible, es un todo completo. Pero en esa unidad hay diversidad. Y la diversidad es de todo lo que el Dios eterno nos ha dado. Hablando de los dones, nos dice en 1 Corintios 12 que hay 9 dones, dones de poder, dones de hacer milagros, de fe, hay dones de discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lenguas, dones de hacer milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética. Hasta el versículo 10 nos habla de esos dones. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Observa, el Espíritu Santo está repartiendo los dones como Él quiere. Dios ha dado talentos a cada ser humano como Él ha querido. El ser humano ha desarrollado y ha trabajado en ejercitarlos. Entonces, vemos que no somos iguales. Somos iguales frente a Dios y frente a la responsabilidad respecto del encargo que Dios nos ha dado. Dice, pero si dijere, el versículo 15, pero si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no es del cuerpo. Versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, cada uno, en cada sociedad, habrá necesidad de ingenieros, de médicos, de abogados, de albañiles, de mensajeros, de vendedores. Hay diversidad, no todos, por eso termina diciendo en el versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Entonces vemos que hay una diversidad. Nos dice el apóstol Pedro que Dios a cada uno le hizo un encargo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, ministrar es servir. Ministro es servidor. Ministerio es servicio. Ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. De acuerdo a lo que Dios te haya puesto a hacer, hazlo, mi amado, y no anheles lo que Dios le dio a otros. Cuando habla de los dones, anhelad todos los dones y sobre todo que profeticéis. De manera, mis amados, que Dios ha ungido a una sociedad de una manera diversa. El ideal y el anhelo de Dios es que estemos juntos y en armonía. Estar juntos en armonía es maravilloso. Miren qué tan bueno y qué tan delicioso es. Estaba como poniéndole el ejemplo. Yo me imagino que le estaba señalando, mire estas familias, mire estas personas, mire esta gente, le decía el salmista. Estos se dedicaron a hacer la voluntad de Dios y mire cómo viven bien, en armonía, no hay conflictos, no hay discordia, hay tolerancia, hay paciencia, hay humildad, hay bondad, hay generosidad, se sobrelleva la carga los unos de los otros, como lo dice Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Dios. De manera que esto es armonía. Vamos a construir, apenas salgamos de acá, mis amados, de las casas, si salgamos desbocados a las calles, hagámoslo con todo amor, hagámoslo con toda prudencia, llevemos estos mensajes, repasémoslos, oigámoslos una y otra vez y anhelemos esto. Señor, produce en mí el fruto de tu Santo Espíritu. Repasa las obras de la carne y el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:19. Las obras de la carne son orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, todo esto. Mas el fruto, esas obras de la carne son las que producen enemistad, discordia y conflicto y dañan una sociedad. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con el fruto del Espíritu Santo, mis amados, vamos a construir una sociedad en armonía, donde hay un equilibrio de pensamiento, de acción y de actitud que nos va
a producir el placer de estar juntos en el mismo plano social, sea la iglesia, sea la familia y sea la nación. Entonces nos está diciendo: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hemos visto la parte negativa del carácter, lo que debemos dejar: el orgullo, la vanidad, la prepotencia. ¿Cómo se hace eso, mi amado? Esto no se hace sino de rodillas, conociéndolo por la palabra, que es lo que Dios anhela, y diciéndole: Señor, no soy capaz de dejar el orgullo. Señor, no soy capaz de dejar esta lengua viperina. Señor, no soy capaz de dejar la impureza o la inmoralidad. Y ahí está la gracia, como dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y se lo dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Finalmente dice el apóstol Pedro en su primera epístola, un capítulo anterior, en el versículo 3:8, dice: finalmente, en la forma positiva, ¿qué es lo que vamos a hacer para construir familia, para construir iglesia, para construir ciudad, para construir patria? Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso es lo que se llama unánimes, de un mismo ánimo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mi amado, lo vuelvo a leer porque es hermoso. Mira el final que es, nos dice: ustedes fueron llamados ¿para qué? Para heredar bendición. Dios nos quiere bendecir. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, no vengativos, nos dice allí la palabra, ni maldición por maldición, no insulto por insulto, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta es la garantía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Miren, observen, pongan cuidado, que es un deleite que estemos habitando juntos y en armonía, en el equilibrio de nuestro pensamiento y de nuestra acción y de nuestros buenos hábitos, para construir una buena sociedad agradable, comparada con la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento viene con la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, y lo pueden leer allá en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16. Nos está diciendo que el Espíritu Santo, conviene que yo me vaya, porque si me voy el Espíritu Santo no vendrá, ¿cierto? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice en el Consolador, versículo Juan 14 estaba leyendo allí, en el versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que produce comunidad armoniosa y fraterna. Capítulo 16 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera que es el ministerio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere ungirnos. ¿O ignoráis que el Espíritu que Él ha puesto en vosotros os anhela celosamente? Entonces, mis amados, por último, vemos la bendición. Hemos visto lo
que es bueno, deleitoso, fragante, refrescante, que es habitar juntos y en armonía. Esto es bueno, es deleitoso, es delicioso, es fragante y es refrescante y garantiza la bendición. Hemos visto ya en segundo lugar lo práctico para una buena, sana y hermosa convivencia, que es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, que produce en su gracia el poder para que aprendamos a tolerarnos. Muy frecuentemente decimos, no me lo soporto. Y vemos entonces finalmente la bendición. Nos dice en el Salmo 16, nos habla de la bendición. Todos quieren bendición, pero no hay bendición si no hay rendición. No hay bendición si no hay obediencia. Amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el versículo 11 nos dice, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición, pero no quieres compromiso? Entonces, mi amado, olvídate. Porque Dios no bendice de esa manera. Dios bendice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me mostrarás la senda de la vida. Y habremos de transitar por esa senda de la vida. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quieres delicias, las delicias del Señor en tu vida? Ahora el Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Sean completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en el torrente de tus delicias, porque en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Tenemos que venir a la misericordia de Dios. Las manos de Dios están extendidas, mi amado, pero no puedes vivir a tu antojo con tus propios códigos de ética, de moral o con tu propia religión, con tus propios valores. No, Dios es un Dios moral y lo ha dejado establecido, como lo dice en el Salmo 103, sus caminos enseñó a Moisés. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es el que te corona de favores y de misericordias. ¿Por qué? Porque Él hace grandes beneficios, y nos dice después, Él enseñó todos los caminos a Moisés. ¿Quieres esas bendiciones? Mi amado, aquí lo tienes. Aprende a construir tu familia en armonía. Sal de tu habitación, por más ocupada que estés, y ve y comparte un rato con tu familia. Hagan oración juntos, lean la palabra juntos, compartan un espacio juntos para charlar, para ver una película o para compartir amable y alegremente. Dejemos atrás la discordia, el resentimiento y el rencor. Cuán grande es tu misericordia, oh Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Quieres ver la luz? ¿Quieres estar saciado en el torrente de las delicias de nuestro Dios? ¿Quieres venir a ampararte bajo las alas de nuestro Dios, como dice el Salmo 37, versículo 36, del 7 al 9? Ven al Señor, deja atrás tu modelo particular de vida, dictado no sé por quién, y atiende los mandamientos de Dios, porque es bello y es delicioso, es agradable y es fragante habitar juntos en armonía.
porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. La comparación con la unción en el Antiguo Testamento y la unción en el Nuevo Testamento es el ministerio del Espíritu Santo. Ríndete a Jesús, entrégale tu vida y entregada la vida, dile: Señor, necesito comportarme como tú lo quieres, porque yo quiero vivir bueno y quiero el torrente de tus delicias. Inclina tu rostro allí donde estás, y si quieres ese torrente de las delicias del Señor, construye familia, construye ciudad, construye patria, y dile conmigo: si el Señor ha tocado tu corazón, dile conmigo y haz compromiso. Dile conmigo así: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, a equiparme, a llenarme de ti, a darme tu gracia, a darme salvación, a moldearme, porque quiero aprender a vivir en fraternidad, de manera deleitosa, fragante, Señor, armoniosa, como tú quieres, amantísimo Señor y Dios, como lo pides en este salmo, como lo muestras en este salmo. Amantísimo Señor, transfórmame, moldéame, te entrego mi vida y todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Quiero ser un instrumento útil en tus manos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Padre Celestial, soberano Señor y Dios, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti, mi buen Dios. Gracias, Rey Jesús de Nazaret, porque somos un cuerpo. Entregando nuestra vida a ti, nos haces participantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Amado Salvador, y a cada uno le das dones, le das talentos, así como en la sociedad has dado diferentes talentos y dones a la gente. Amado Salvador, cada uno cumpla con su rol para la gloria de tu nombre, amantísimo Señor, sin egoísmo y sin envidia, porque quien repartió fuiste tú y lo hiciste a tu voluntad. Que construyamos una sociedad llena de armonía, de respeto, de ternura, de solidaridad, de nobleza, de honestidad, de generosidad, de bondad, de benignidad, la bondad amable, de generosidad y de amor. Queremos ser unos vasos útiles en tus manos, mi buen Dios. Edifica nuestro hogar, edifica tu iglesia, mi buen Dios, edifica nuestra nación. Dios de la gloria, gloria, alabanza y adoración sean para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, y derrama tu bendición sobre nuestros gobernantes, sobre los que están en eminencia, sobre las víctimas de la violencia, sobre los que tienen un credo distinto y de manera especial sobre el pueblo de Israel. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.